y por mí. Y yo hoy quiero, hermanos, hablarles de la importancia de la resurrección. ¿La importancia de qué? ¿Cuán importante es, hermanos, conocer y darse cuenta de lo importante que es la resurrección de Jesucristo? El mundo puede tener estas fechas como algo tradicional, porque es lo que el mundo hace, o sea, el mundo sigue una tradición, pero no le da, hermanos, no le dan el valor que conlleva. Todo mundo, si usted se da cuenta, antes de guardarse, de adorar, de honrar, lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros, todo mundo, hermanos, hace lo contrario. Usted se cuenta, hermanos, que el ser humano agarra esta fecha para irse a las albercas, para irse a la playa, para irse a la presa, para irse hasta la fosa. O sea, todo el mundo agarra estas fechas como motivo de fiesta. Y es una realidad, hermanos, que sí es una fiesta, pero no de la manera que nosotros o como el ser humano las festeja o la lleva. Estamos, hermanos, lo que sé es el Pesach. Es el Pesach, de ahí sigue lo que es la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua. Estamos en la Pascua. Pero no se festeja así, no se festeja de la manera que hoy se está festejando o como en el día de hoy o como en toda la semana se ha estado festejando con bailes, con conciertos, con playa, con alcohol, con bikinis, traje de baños, etcétera, etcétera. No se festeja así. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, es importante darse cuenta, hermanos, de la resurrección de Jesús. Es bien importante porque esto es, dile al que está a tu lado, la resurrección es el fundamento del cristianismo. La resurrección, hermanos, es el fundamento ¿de qué? Del cristianismo. Y es lo que hace la diferencia. Eso es, hermanos, lo que le da solidez, lo que le da valor y lo que le da poder al cristianismo. Porque si usted se da cuenta, hermanos, en la Iglesia Católica, ¿quién se venera? A María, ¿no? Pero ella murió y no resucitó. ¿Cuántos papas no han pasado y han muerto y ninguno ha resucitado? Ahora, vamos tantito más para allá. Los mahometanos. ¿Mahoma resucitó o está muerto? Mahoma sigue muerto. Los budistas. ¿Buda vive o está muerto? O sea, que si nos ponemos a comparar, hermanos, de todas las sectas que tienen, todas las sectas veneran a alguien. Y si usted se da cuenta de todas las sectas, la única, o si hablamos de religiones, la única que venera y honra a un Dios vivo es la iglesia cristiana. Porque nuestro Mesías no se encuentra muerto, nuestro Mesías no se encuentra sepultado, sino que nuestro Mesías resucitó al tercer día de haber sido muerto, de haber sido sepultado, Él resucitó. Ahora, conozcamos, hermanos, cuál es la importancia, porque esto tiene usted que aprenderlo y usted tiene que apelar, porque esto es el fundamento del cristianismo. Un Cristo que vino a hablar de la palabra del Padre, un Cristo que vino a traer la evidencia del Padre, un Cristo que vino a traer un reino
inconmovible, un Cristo que habló y dijo de que Él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Es la diferencia. Es, hermanos, motivo de gozo, motivo de alegría y motivo de que usted se dé cuenta que nuestra fe es una fe viva, es una fe fundamentada, es una fe empoderada. Ahora, vamos a ver 1 Corintios capítulo 15. Bendito sea el nombre del Señor. Los primeros 4 versículos. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros, ¿qué? Conforme a la Escritura. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al cuánto día. Conforme a la Escritura. Ahora, la Escritura, hermanos, nos habla de la muerte de Jesús. El propósito de la muerte de quién? De Jesús. Para quitar el pecado de quién. Es decir, Jesucristo, hermanos, vino a morir por nuestros pecados. Es decir, si Cristo no hubiese muerto, entonces el pecado siguiera predominando sobre nuestras vidas. Es decir, por eso se dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas vienen a ser hechas, porque Cristo se hizo pecado. Es decir, Cristo tomó su pecado, Cristo tomó mi pecado para que usted y yo viviésemos libre de ¿qué? De pecado, no esclavos de pecado. Por eso mucha gente se escuda, mucha gente siempre saca a la luz y dice es que somos pecadores, ¿sí o no? Cuando uno dice, hermano, es que somos pecadores, no debemos de decir así, no debemos de confesar eso, porque Cristo vino a morir por nuestros, es decir, Cristo en el versículo 3 dice una palabra que yo quiero que usted la entienda. Dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ah, que tú eras así, que tú eras asá, que tú vivías así, que tú vivías asá. Sí, es una gran realidad. Pero desde que Cristo Jesús vino a morir, ¿por quién? Por nuestros pecados, nosotros quedamos libres ¿de qué? Porque vivíamos bajo pecado. Tú no puedes decir, tú no puedes ser un cristiano siguiendo diciendo que vives todavía bajo pecado en cuanto Cristo vino a quitar el ¿qué? Vino a quitar el pecado. Porque si tú dices, es que yo sigo siendo un pecador, entonces quiere decir que no tendremos parte en la vida eterna. Porque seguimos siendo víctimas del ¿qué? Del pecado. Y se supone que Cristo Jesús vino a morir ¿por quién? Por nuestros pecados. Y éramos, hermanos, reos de muerte, de castigo eterno. Porque por un hombre, siendo Adán, entró el pecado. Así dice la Escritura que la muerte pasó a todos y por cuanto todos pecaron. Pero también vino a morir uno que era justo para justificarnos y liberarnos ¿de qué? Del pecado. Entonces, no podemos nosotros seguir siendo, hermanos, como otras sectas, que las sectas saben y muchos saben que todavía somos hombres, ¿qué? Y se escudan en decir, es que todavía somos pecadores. No, hermano.
porque la Escritura no nos dijera esto. Entonces, vano fuera el sacrificio ¿de quién? De Cristo. Cuando uno se hace esclavo de pecado es porque uno no le ha dado la importancia a lo que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Yo sé que Cristo murió por mí. Yo sé que soy un pecador o fui un pecador hasta que Cristo vino a mi vida. Dejé de ser un ¿qué? Porque ya no estoy bajo el yugo de pecado, sino estoy bajo el yugo de justificación y el yugo de ¿qué? De perdón. Dice David en el Salmo 51, en pecado fui ¿qué? Y en pecado me concibió. Pero todo eso fue antes de que viniera ¿quién? Todo eso fue antes. Es decir, usted nació bajo pecado, usted fue concebido en pecado, nació bajo pecado, vivía bajo pecado, hasta que Cristo Jesús vino a morir por usted y por mí. Entonces, vamos entendiendo todo esto porque quiero caer al primer punto, que es, si Cristo no hubiese resucitado, entonces nuestra fe fuera una fe vana. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces nuestra fe fuera ¿qué? Vana. ¿Usted sabe lo que es algo vano? ¿Qué es algo vano, hermano? Como dicen, es la pura muñequita sin nada. La abres, no tiene nada. Entonces, así fuera entonces nuestra ¿qué? Una fe vana. Una fe, hermanos, que no traería nada, una fe que no ocasionaría nada. Pero cuando tú tienes una fe, hermanos, fundamentada sobre la muerte y resurrección de Cristo, las cosas son diferentes, porque no hace tu fe vana, sino empodera lo que es tu fe. Si Cristo no hubiese resucitado, vana fuera su fe, pero como Cristo resucitó, oiga bien esto, tu fe es una fe viva, una fe productiva, una fe poderosa, una fe, hermano, de la cual el enemigo no quiere que el cristiano ejerza. ¿Por qué cree que el enemigo le tira siempre al cristiano? Siempre le tira al cristiano para que usted demerite, para que usted se olvide, para que usted no apele a la vida que trajo la resurrección de Cristo. ¿Sabe usted qué significa la palabra resurrección o resucitar? Traer a la vida. Es traer a la vida, es decir, es dar vida. La resurrección de Cristo le dio vida a usted, me dio vida a mí, le dio vida a su creencia, es decir, su fe tiene vida. La fe de usted tiene vida. ¿Qué quiere decir que esa palabra de que mi fe tiene vida? Bueno, la fe de usted lo lleva a obrar, la fe que usted tiene lo lleva a obtener, la fe que usted tiene lo lleva a hacer, la fe que usted tiene lo lleva a deshacer. Porque es una fe que tiene vida. ¿Por qué tiene vida mi fe? Porque Cristo resucitó. El autor y consumidor de la fe volvió desde donde dejó de ser, porque Cristo dejó de ¿qué? De ser. Es decir, ¿por qué creen que dice en la Escritura, ¿a dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por una razón lo dice la Escritura, porque Cristo dejó de ¿qué? Cristo dejó de ser. Cuando la muerte se regocijaba en la muerte,
por fin lo vencí junto con los aliados del infierno. Celebraban lo que fue la desaparición de ¿quién? Del Hijo de Dios. Pero no se daban cuenta que en el cielo se estaba hablando cómo traerlo nuevamente a la existencia. Entonces, el que el Padre haya traído a su Hijo nuevamente a la existencia, porque Cristo dejó de ser por medio de ¿qué? De la muerte. Dejó de ser. Pero el Padre lo trajo nuevamente a vida, y al traerlo a vida, por eso dice la Escritura, ahí mismo en Corintios capítulo 15, versículo 14, vamos a verlo. Dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra. Fuera vano, algo sin vida, que su fe no lo llegara no lo podía llevar a ponerse en ningún tipo de movimiento. La fe a mí me mueve, la fe a mí me motiva, la fe a mí me lleva a ser, la fe a mí me lleva a confesar, la fe me da esperanza de ver. Porque eso es la importancia de saber, hermanos, que el Hijo de Dios resucitó de entre los muertos. ¿Para qué su fe? Para que todo en lo cual usted hoy cree respecto al Señor, todo sea visible y creíble. Usted póngase a hablar con un católico. Fíjense. Y esto es un ejemplo de que en esta cuaresma pasó. No quiero pensar que también usted como cristiano también se guardó de comer carne. Dejó de comer carne, porque no se come carne en estas fechas. ¿Cómo vas a comes carne y no dejas de hablar perversidad? No comes carne, pero tu boca habla sandeces. Porque así es el católico o el cristiano tradicionalista. Porque en ellos es vano lo que Cristo hizo. Porque esto trae o sea, si yo ejercí fe en Cristo, es porque el poder de la resurrección de Cristo operó en mí. Me hizo creer en Él. Me hizo creerle a Él. Cuando hay fe, hermanos, cuando usted tiene fe en lo que Cristo hizo por usted, usted no necesita ni imposición de mano, usted no necesita una oración, usted no necesita que le unjamos con aceite, usted no necesita, porque usted está fundamentado sobre una fe viva, porque el autor de la fe vive. Todos los que ejercen fe en María, todos los que ejercen fe en Mahoma, todos los que ejercen fe en Confucio, todos los que ejercen fe en alguien que no resucitó, toda su fe es ¿qué? Es vana. Y de ahí se vuelve el cristiano o el creyente ritualista. Solamente se guardan los ritos o se sigue la famosa tradición, pero no hay un cambio en sus vidas, porque su Dios, a quien le atribuyen culto o honra, no resucitó. Pero nosotros le atributamos culto a un Dios que en verdad la Biblia dice, hermanos, que resucitó de entre los muertos. Entonces, eso es lo que me hace creer en su evangelio, eso es lo que me hace, hermanos, moverme en fe, eso es lo que le trajo fe a mi vida, y por medio de la fe hemos sido sanados de los ganglios. Le estoy hablando de mí. Hemos sido sanos de los ganglios.
La fe en Cristo me llevó a sanidad de mis ¿qué? Pero ¿por qué recibí sanidad? Porque el Dios en el cual yo ejerzo mi fe está vivo. Entonces, viva es también mi fe, que por fe yo puedo ser ¿qué? Sanado. Por fe yo puedo ser liberado, por fe yo puedo ser transformado, por fe Julano puede ser cambiado, por fe Julano puede ser convencido, por fe Julano puede ser sanado, por fe, etcétera y etcétera, porque nuestra fe es ¿qué? Porque es viva. Porque el autor de la fe está vivo. Eso es lo que hace diferencia, eso es lo que hace que el evangelio sea diferente. Pero si usted se da cuenta, en la iglesia tradicional no hay un cambio en la gente. La gente solamente es ritualista o tradicionalista. Siguen tradición año con año, pero no hay un cambio en sus vidas. Porque el poder de la fe, de la resurrección de su Dios, no opera en ellos, porque en el que tienen fe no resucitó. Pero el cristiano tiene la fe, el cristiano tiene el cambio, el cristiano no tiene que ser ritualista por una razón. Porque el rito no tiene ningún sentido de vida. El rito solamente es una tradición. Es algo que se sigue año con año. Y si usted se da cuenta, el ritualista de hoy es movido más por la influencia del espíritu del rito o del ritualismo que ser cambiado por el rito. Dese cuenta cómo en esta fecha, a cual más que es católico, a cual más que cree en María, a cual más que cree en Pedro, a cual más que cree en San Judas, a cual más que cree en la muerte, le rinden ¿qué? Pero dese cuenta que no hay un cambio. No hay una transformación. Por una sencilla razón, porque ninguno de ellos resucitó de entre los muertos. Ninguno. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe de es que vana aún estáis en vuestros. Eso es lo que pasa. Cuando el autor de la fe del creyente no ha resucitado, es lo que pasa. Todavía la gente vive bajo ¿qué? Y el rito no los puede sacar del pecado, sino los lleva a seguir en el pecado. Pero cuando Cristo vino a tu vida, cuando tú creíste en Cristo Jesús, cuando tú estás sufriendo cambios en tu vida, sientes que algo te está cambiando de lo interior a lo exterior, porque nuestro autor de la fe es vivo. Y ese poder de la resurrección todavía sigue operando, sigue obrando sobre tu vida, sobre tu corazón, y por eso hay algo para ti que es incambiable en tu mente. ¿Sabes por qué en la mente se asienta mucho la palabra del Señor? Por el poder de la fe, por el espíritu de la fe, por el consumador de la fe, porque ciertamente Él está ¿qué? Él está vivo. Entonces, la gente hoy le pasa como aquellas mujeres que iban al sepulcro y viene el ángel y le dice, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Vayan, vean. La tumba está vacía, Él ya no está ahí. Porque Él resucitó, vayan y compárteselo
a la familia, compárteselo a los hermanos y dile que Él ya no está en el sepulcro, sino que resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado y los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. ¿Por qué es nuestra base? ¿Por qué es nuestro fundamento? Por esa razón. Porque Él volvió a la ¿qué? Volvió a la vida. Y ese es el motivo que usted debe de tener. Así como Cristo volvió a la vida, más adelante usted se va a dar cuenta por qué usted tiene que ser diferente. ¿Por qué nosotros los cristianos hay algo que hace al cristiano diferente? Hay algo que lo va a distinguir. Hay algo que lo va a distinguir, lo va a hacer que usted se distinga entre la sociedad. Hay algo que lo va a llevar a usted, y si usted no lo ha visto en la Escritura, hoy se lo voy a mostrar para que usted se dé cuenta que hay algo que a usted lo tiene que hacer diferente de entre la sociedad, de entre la familia, de entre los amigos, de entre su núcleo de donde usted convive. Hay algo que lo tiene que hacer diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Mi Cristo aún sigue vivo. Sin ofender creencia. Pero el católico que venera. Y un Cristo que lo tienen crucificado en la cruz o lo tienen en la caja. ¿Cómo se llama eso? Ahí lo tienen. Por eso es que no hay un poder de cambio en sus vidas. Porque lo tienen todavía aún muerto y aún crucificado. Y necesitan, hermanos, poderlo ver, poderlo irlo a venerar y ver ahí colgado en la cruz todavía, o verlo ahí en la caja esa de cristal ahí encerrado. Y ahí están pidiendo y no pasa nada en sus vidas por una razón, porque se está venerando y honrando equivocadamente. Porque ahí está la evidencia visible de que para ellos todavía o bien está crucificado o bien sigue muerto. Bendito sea el nombre del Señor. No se le olvide la palabra resurrección, es volver a la vida, porque la va a utilizar usted ahorita. ¿Sabe usted que la resurrección de Cristo fue la humillación de Satanás y todo su reino? Fue la humillación. Los humilló. Por eso era importante que el Mesías resucitara de entre los muertos. Porque solamente iba a ser de la única manera, hermanos, que iba a ser visible todo lo que Él hizo en la cruz. Iba a ser el sello de todo lo que hizo en la cruz. En la cruz llevó nuestras enfermedades, en la cruz llevó nuestras dolencias, en la cruz, hermano, que por cuya llaga fuimos nosotros curados. Todo eso fue hasta la cruz. Ahí tomo tu enfermedad, pero la llevo y la clavo ahí.
Ahí le quito al enemigo todo poderío, todo señorío sobre el ser humano, todo eso lo tomo. Por eso dice que no siendo maldito se hizo ¿qué? Como si fuera alguien maldito, tomando la maldición de todo el mundo, tomando la maldición del ser humano, la cargó en sí mismo y la llevó para que fuese clavada ¿dónde? En la cruz. Y de eso se valía Satanás, de decir que todo imperio y todo poderío y todo señorío estaba cedido a él y el mundo estaba bajo su señorío. Hasta ahí celebraba, hasta ahí se engrandecía. Días antes de la muerte de Jesús, unos días antes de que él fuera apresado, cuando él fue al desierto y fue ayunar en el desierto por ¿cuántos días? Ahí el enemigo fue a proponer, fue a negociar con él, fue a decirle una verdad, a ofrecerle las riquezas de todos los reinos, porque como él sabía que él predominaba, ahí tomó todo y se lo fue a ofrecer a él. Le dijo, mira, todo esto te daré, si postrado ¿qué? Me adorares. Fue a ofrecerle, porque él sabía que él tenía bajo su yugo, bajo su reino, bajo su autoridad, a los reinos de la tierra. Predominaba sobre el ser humano. Y si aún el enemigo predomina en el ser humano, es porque el ser humano todavía no ha conocido a Cristo, no ha recibido a Cristo, no ha hecho a Cristo como parte de su vida. Pero él ya no tiene, dile al que está a tu lado, Satanás ya no tiene ninguna autoridad sobre ti. Por una razón. Colosenses capítulo 2, verso 15, ya lo hemos leído, que dice que despojando a los principados y a la potestades, escuche bien, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió ¿qué? Públicamente triunfando sobre ellos ¿a dónde? Bueno, ahora voy a contarle una historia. En los años antiguos, cuando un general regresaba de una guerra, la manera, hermanos, de toda la gente de la cual se le perdonaba la vida, al rey de tal ciudad y a otros cuantos más, los agarraban presos y hacían como una caravana donde el general iba sentado en su carruaje y atrás de él, apresado al rey de la ciudad que fueron a devastar, y los exhibían públicamente, porque desde que empezaba la ciudad, en las calles más principales, por ahí se paseaba el general y toda la gente viendo la gran victoria que el general había cosechado en la guerra, y por si fuera poco, humillando públicamente al al rey de tal ciudad que fueron a devastar, los humillaban públicamente. ¿Cuándo se dio eso? ¿Cuándo el Mesías hizo eso? Porque nada de eso, Satanás no hubiese sido exhibido si Cristo Jesús no hubiese resucitado. Pero como Cristo resucitó de entre los muertos, por eso dice la Escritura, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Ahí es donde se le despojó al enemigo. Por eso usted tiene un poder en su boca cuando el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos mora dentro de usted. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús es el mismo Espíritu que habita dentro de usted. Y cuando usted le habla a Satanás, cuando usted quiera quitar un legado de su vida, cuando usted quiere quitar un legado de Satanás,
Satanás sobre un ser humano, Satanás sabe que al mencionarle el nombre de Jesús, por eso es que usted tiene un poder para patearlo y echarlo fuera de donde quiera que él pise. Por eso es que si su problema está en la salud, usted mismo tiene el poder, porque el Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos es el mismo Espíritu que habita en nosotros. Cuando usted habla la palabra en el nombre de Jesús y le menciona a Satanás lo que Cristo Jesús hizo por usted, a dónde lo clavó en la cruz, a dónde clavó toda la maldición que usted cargaba. Por eso es que él sale corriendo. Usted nunca tiene que salir corriendo del ataque de Satanás. Quien tiene que salir corriendo, ¿quién es? Pero ¿cuándo usted lo va a echar a correr? Cuando usted entienda, hermanos, claramente, fielmente, que hay un Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y ese Espíritu Santo es el que quiere hacer morada en usted. Ese Espíritu Santo es el que le quiere guiar a usted. Ese Espíritu Santo es el que quiere gobernarlo a usted. Alabado sea el nombre del Señor. Dile al que está a tu lado, es tiempo de dejar de resistir al Espíritu. Ahora vamos a Hebreos capítulo 2 para seguir confirmando esto. Es que usted tiene, hermanos, de verdad que a veces cuando uno no sabe, es cuando el diablo se ensancha de quién. Es cuando se ensancha de uno. Y a cada ratito te ve achicopalado porque te apalea, porque él sabe que tú no sabes defenderte. ¿Verdad, hermana? Présteme su bastón. Mire, si la hermana fuera que tuviera la revelación de lo que Cristo hizo por ella, con el mismo bastón le diera a Satanás. ¿Verdad, hermana? No, hermana, no se preocupe, no le voy a dar a usted. Esto no es. Esto es lo que Satanás quiere, ¿sí me entiende? Bueno, usted se puede poner bien bíblico ahorita, hermano. Recuerde que también Moisés usaba uno, pero era diferente. Era una vara dada por el mismo Señor, una vara que él usaba para andar pastoreando a las ovejas de su suegro, para defenderse de cualquier lobo, para defenderse de cualquier oso que quisiera comer o devorar a la oveja. Pero ya que la traía en la mano, el mismo Señor la empoderó para que a través de esa varita se revelara a Faraón que el gran yo soy te había hablado y te había llamado. Pero nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que darle cabida al Espíritu que resucitó a Cristo. Porque el error más grande que se ha cometido en el hoy, mis amados, es de que usted sabe que Jesús fue resucitado, pero no fue resucitado solo, sino que el Espíritu del Padre, el mismo Espíritu que hoy habita entre nosotros y se encuentra aquí con nosotros, es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, es el mismo que está con usted, es el mismo que quiere hacer morada en usted, es el mismo que quiere que usted use todos los recursos que el reino le ha dado para que usted despoje a Satanás de cualquier área que pueda estar acechando su vida. Porque es el mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a Hebreos capítulo 2, verso 14. Quiero que usted tome, hermano, los recursos, las armas
que el Señor nos ha dado. El verso 14 de Hebreos 2 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Bendito sea el nombre del Señor. Dile al que está a tu lado: Cristo conquistó más allá de la muerte. Hermano, pero con ese ánimo, díganle: Cristo conquistó más allá de la muerte. Hermano, Cristo conquistó más allá de la muerte. Si Cristo conquistó más allá de la muerte, entonces quiere decir que usted puede conquistar más allá de sus límites. Yo puedo conquistar más allá de mis ¿qué? De mis límites. Porque si Cristo conquistó más allá de la muerte, entonces su espíritu me va a hacer conquistar más allá de mis ¿qué? De mis límites. ¿Qué es un límite? Es una barrera de donde tú ya no puedes pasar más. Por ejemplo, ¿yo por qué no puedo pasar? ¿Por qué no puedo pasar? Porque tengo un ¿qué? Tengo una barrera, tengo un límite. Pero cuando Cristo llega a tu vida, cuando el espíritu de la revelación de la resurrección de Cristo te lleva más allá de la imposibilidad, cuando ese espíritu que resucitó al Mesías te da la capacidad de poder caminar la milla extra, te da la capacidad de hacer más de lo que tú puedes normalmente hacer. Bendito sea el nombre del Señor. La evidencia de la resurrección de Cristo es la evidencia del poderío y señorío que hoy se tiene que mover adentro de la iglesia, en la vida de un creyente. A donde quiera que un creyente pisa, el poder de la resurrección se tiene que dar a conocer a través de usted, que carga el espíritu que resucitó a quién, al Mesías. Filipenses capítulo 3. Alabado sea el nombre del Señor. Filipenses 3, verso 10. Dice: a fin de conocerle y el poder de ¿qué? De su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo va a operar el poder de la resurrección de Cristo en mí? ¿Cómo? Haciendo morir los deseos naturales. Quiero que el poder de la resurrección opere en mí. Tengo que hacer morir mis deseos, ¿qué? Ahí está el problema. Todo iba bien hasta que saqué esto. Todo iba bien hasta que llegamos a ese punto donde se trata de que el poder de la resurrección se manifieste en nosotros, el mismo espíritu que resucitó al Mesías opere a través de nosotros. Para que opere a través de nosotros, nosotros tenemos que morir a nuestros propios ¿qué? Deseo. Por eso dice la Escritura: mira, hermano, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere hacer lo mismo que yo hice, si alguno quiere resucitar muerto, si alguno quiere limpiar leproso, si alguno quiere echar fuera demonio, si alguno quiere hacer proeza, tiene que estar dispuesto a cargar la cruz, a morir cada día a sus propios deseos. Tengo que morir a mis propios ¿qué? Para que el poder de la resurrección se manifieste a través de ¿qué? ¿Sí?
Por eso es importante el ayuno. Por eso es importante que usted ayune todos los días si es necesario. Todos los días, si usted tiene la posibilidad de ayunar, hágalo. Nadie se ha muerto de ayunar. Cuando usted ayuna para Dios, hay salud y vida. Cuando usted se malpasa, hay muerte y enfermedad. O enfermedad y muerte. Porque no es lo mismo un ayuno delicado que un mal paso. ¿Verdad? Un mal paso te lleva a enfermedad de muerte. Un ayuno te lleva ¿a qué? Te lleva a vida. Te pone más guapo. Te hace más formal tu cuerpo. Te pone hasta más clarito de color, cuando menos pálido. ¿Verdad, hermano? Nos vamos a poner, mira, bien formaditos. ¿Verdad? Pero los guajolotes nos jalan, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 8. Ahí vamos a concluir. Verso 11. Alguien que me lo comparta. Y si el espíritu de aquel que se levantó de los muertos mora en vosotros, que se levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. ¿Por su qué? ¿Pero qué dice antes? ¿Vivificará también vuestro qué? Mortales por su que mora. Ah, ojo, la palabra vivifica es dar ¿qué? Es dar vida. Hermano, es dar vida. ¿Qué es lo que el enemigo le ha matado a usted? ¿Qué es? No, hermano, es que el enemigo me ha matado mi trabajo, me lo ha quitado. Es que el enemigo me ha quitado la salud. Es que el enemigo me ha quitado el gozo. Es que el enemigo me ha quitado la pasión por Cristo. Si el espíritu de la resurrección no opera en ustedes porque usted no quiere que opere. Si se supone que Cristo Jesús es mi Señor, es mi Rey, es el autor de mi fe, entonces por medio de la fe yo puedo conseguirlo todo. Puedo traer a la existencia lo que no existe. Puedo traer vida donde hay muerte. Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar. El diablo es experto en matar cristianos. El diablo es experto en matarte todo lo que conlleva con las cosas de Dios para que tú no seas salvo. Para que tú no le hagas ningún daño. ¿Qué te ha matado el enemigo? Ponte sobre tus pies. Porque Cristo tiene que infundirle vida en esta mañana a tu fe, a tu pasión, a tu confianza. ¿Qué es lo que el enemigo te ha matado? Porque lo que Cristo hizo no es, hermano, como hoy se ven las cosas. No es un hecho histórico. No es tampoco un mito. No es tampoco una tradición. No es. No es nada de lo que dije. La crucifixión y la resurrección de Cristo es nuestro fundamento, es nuestra base y es nuestra victoria.
es nuestra ¿qué? Victoria. La crucifixión y resurrección del Mesías es nuestra victoria. Así que grábeselo. Esto no es una tradición. No. Para el año que viene no me dejen de comer carne porque quiero comer todos los días en su casa de usted y quiero pura carnita. No, hermano, no. Esto no es una tradición. Esto es una victoria. Y la propia Biblia dice, hermano, ¿quién me separará del amor de quién? Pero dice ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio del pastor, por medio del obispo, por medio del apóstol. No, somos más que vencedores por medio de Cristo, porque fue el único que venció al imperio de las tinieblas, fue el único que venció al espíritu de la tradición, fue el único que venció, y hasta el sol de ahorita, Él sigue venciendo. El problema no está en Él. Vamos a Romanos capítulo 10. No está en Él el problema. Y mire, hermanos, ¿qué es lo que dice? El verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el qué, y creyeres ¿dónde? Que Dios le levantó ¿de qué? Oh, bendito sea. Confesar con la boca, pero más importante es creer que cree en tu corazón. Cree en tu corazón solamente que Dios le levantó. Porque dice la Escritura, porque ¿qué más sigue diciendo y qué concluye diciendo? Porque ¿qué? Si creyeres con tu corazón que Dios le levantó, ¿de qué? Serás. ¿De qué vas a ser salvo? ¿De qué vas a ser salvo? Dios te va a salvar y te va a librar de todo mal del enemigo. Dios te va a librar de todo mal ¿de quién? Del enemigo. Pero lo importante es creerlo ¿dónde?